Hoy vamos a empezar una serie para un curso de Python. Yo sé que hay 1000 cursos de Python en todos lados, pero bueno, esto me sirve a mí. Si le sirve a alguna otra persona, súper. Entonces vamos a ver Python orientado a todo lo que tiene que ver con automatización, pues más comúnmente utilizado por DevOps. Entonces vamos a empezar con los fundamentos. Este sería un video de un contexto general de los fundamentos. La presentación la voy a dejar en la descripción para que la tengas siempre disponible en el momento en que la necesites. Entonces vamos a ver qué es programar. Programar básicamente es darle instrucciones a un ordenador. Dice que es una serie de pasos o instrucciones para dar solución a un problema. Entonces aquí vemos un ejemplo de nuestro objetivo o nuestra situación o nuestro problema, pues por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a viajar a Bali. Entonces lo primero que hemos de hacer es reservar el vuelo, después ir al aeropuerto, después coger el vuelo y después llegar a Bali. Entonces ahí tenemos un conjunto de instrucciones que le estamos dando o una serie de pasos para lograr solucionar una situación. Entonces dice que estas instrucciones deben ser claras y ordenadas dado que se ejecutan consecutivamente. Entonces primero es esta, después esta, después esta y después esta, ¿cierto? Es cuando nosotros estamos programando, tenemos el código el cual se lee de forma descendente, o sea, se lee de arriba hacia abajo. Entonces aquí tenemos una línea, otra línea, otra línea, otra línea, entonces se lee de arriba hacia abajo y cada línea lo vamos a decir que de alguna forma es uno de estos pasos. Entonces no puedo ir primero a coger el vuelo sin haber primero reservado el vuelo o sin primero haber ido al aeropuerto. Entonces por eso dice que se ejecutan consecutivamente y vamos paso a paso sin saltarnos pues como ninguno de los pasos. Listo. Básicamente entonces eso es programar. Programar vamos a ver que se parece mucho el concepto a digamos lo que es el concepto de un algoritmo o lo que es el concepto de un pseudocódigo. Son prácticamente pues como lo mismo. Entonces dice, programa y lógica. La lógica se trata de lograr el camino más corto para llegar a nuestro destino. El programa es el conjunto de instrucciones que al ser ejecutadas consecutivamente logran un objetivo. Listo, entonces se trata de lograr el camino más corto para llegar a nuestro destino. Ese es entonces digamos el objetivo de programar. Ahora vamos a ver que el algoritmo nuevamente es como muy fácil. Entonces dice serie de pasos o instrucciones finitas y ordenadas que sirven para dar solución a un problema. Muy relacionado con lo que es programar. Debe tener un inicio y un final. Entonces importante que nuestro código pues siempre va a tener un inicio, un final y este es pues como los pasos para lograr la solución de la situación o la solución del problema, pues por decirlo de alguna forma. La metodología, entonces dice serie de pasos para llegar a un objetivo planteado. Entonces vemos que también metodología es muy parecido a lo que es programar y es muy parecido a lo que es un algoritmo. Entonces, objetivo. Entonces, primero vamos a definir cuál es el objetivo o cuál es la situación que tenemos. Luego, entonces, definimos cuál es el algoritmo, cuál es la serie de pasos que vamos a ejecutar para dar solución a la situación. Luego, probamos ese algoritmo para ver si funciona. Y por último, desplegamos dicho algoritmo o dicho programa, pues ya, ¿cierto? Listo. Vamos a seguir. Entonces las herramientas que vamos a necesitar para este curso van a ser muy simples. Van a ser simplemente un IDE, que en este caso va a ser VS Code, que es pues como un IDE es como si tuviéramos una herramienta de texto como el blog de notas, pero que nos va a servir para programar. Y nos va a dar pues un montón de ventajas y herramientas pues que nos permite saber si tenemos problemas nos muestra errores en el código o errores de indentación, nos ayuda a tabular para hacer el código más rápido. Bueno, es una herramienta específica pues para programación. Vamos a tener que tener instalado Python y pues obviamente vamos a tener que tener un PC pues para poder hacerlo. Listo, a ver que aquí me salté esto. Entonces vamos a ver lo que son variables o constantes. Entonces las variables, como su nombre lo dice, es algo, digamos que es como uno de los elementos más básicos en la programación. Y es, por ejemplo, nosotros las variables y constantes se basan en algo que se llama clave y valor, en inglés key value.
Entonces nosotros podemos tener una variable, definir una variable, por ejemplo, que se llame nombre, la cual está ahí pues también en el codito, y acá le estamos diciendo que el nombre es Esteban, ¿cierto? Entonces es variable porque recordar que entonces estamos hablando de que el código, tenemos acá todas nuestras líneas, entonces digamos estas son varias líneas y el código se va ejecutando de forma descendente. Entonces digamos que por acá el nombre ya no va a ser Esteban, sino que va a ser Juan. Entonces por eso se le conoce como variable, porque pueden cambiar durante la ejecución del código. Ahora una constante podría ser el mismo nombre Esteban, pero nunca cambió. O sea, nunca cambió durante la ejecución del código. Entonces es una constante. Eso es como lo único. Pero básicamente se definen igual. Es prácticamente lo mismo. Entonces vemos que se basa en key value. El key, entonces nombre. El value, o sea, el valor de esa constante es Esteban. El valor de la constante o de la variable edad es 50. El valor de la variable profesión. Obviamente las variables no llevan comas. Pues aquí esto fue un errorcillo. Más adelante vamos a ver pues las reglas a la hora de definir una variable. Listo. Entonces variables y constantes es un espacio en la memoria RAM del ordenador. Muy importante tener en cuenta. Entonces las variables se almacenan en RAM y el ordenador pues como que las tiene ahí en su memoria para saber la variable qué key tenía o qué clave tenía y qué valor tenía también. Entonces dice, permite almacenar temporalmente un dato y su contenido puede cambiar durante la ejecución del código. Existen variables de diferentes tipos, en este caso existe la numérica, alfanumérica, booleanas. Para declarar hay que seguir una de las reglas, hay que seguir una serie de reglas, entonces esas vamos a hablar más adelante. Tenemos también las constantes, la cual es un dato numérico alfanumérico que no cambia durante la ejecución de un programa. Es básicamente lo mismo que esto, pero digamos su valor no cambia durante la ejecución del programa, para que tengamos en cuenta eso. Listo, vamos entonces a continuar. Y acá dice, por ejemplo, tipos de datos, entonces enteros, números negativos o positivos sin decimales, ejemplo 3, 7, 5, entonces son los tipos de datos que tenemos. En inglés se les conoce como integer, listo. Flotantes, números negativos o positivos con decimales, ejemplo 3.5, 7.1, 5.4, 3.2, esos son los flotantes. En inglés se les conoce como float. Y cadena de texto o carácter, tenemos cadenas de texto que se les conoce como string, es un conjunto de más de una letra, ejemplo ojo, león, Esteban. Y carácter o char, que es una sola letra o símbolo, ejemplo A, E, I, signo de exclamación, signo de peso de dólar, etcétera. Listo, vamos a seguir. Tenemos acá entonces booleanos, que se les conoce en inglés como booleans, y nos entregan dos valores, true o false, o sea, verdadero o falso, 1 o 0, o on o off, entonces prendido o apagado, o 1 o 0. Pues normalmente son los booleanos están constituidos de 1 y 0, pero pues existen pues como esas opciones para decir si algo está prendido o está apagado. Vamos a ver lenguaje de programación. Entonces dice de bajo nivel, es lo más cercano al lenguaje nativo de la computadora, ejemplo lenguaje binario de unos y ceros. Entonces eso es un lenguaje de programación de bajo nivel. Creo que hay uno que se llama assembler o algo así. Aquí estamos hablando pues de uno de alto nivel. Vamos a hablar de Python. Dice que es humanamente legible y es cercano a como los seres humanos hablamos. Listo. Vamos a ver ahora qué son las estructuras de control, que son bastante importantes en la programación. Y estas están compuestas de if, else y switch. Sin embargo, en Python no existe switch. En Python existe if y else. Normalmente en otros programas, por ejemplo, como... No sé por qué se me abre esa carita y creo que confundí un atajo de teclado con otro que ya tenía Canva. Pero bueno, aquí por ejemplo en otros programas de otros lenguajes de programación se recomienda más utilizar switch que utilizar else, porque es después como más estructurado. Sin embargo, como digo, en Python no existe switch.
Entonces dice, nos permite poder decirle a la computadora qué acción tomar y qué camino elegir dependiendo de una condición definida. Entonces nosotros le decimos, si se cumple con esta condición, haga esto, y si no, haga tal cosa. Entonces por eso te decimos, si pasa esto, haga esto, y si no, el si no es else, haga otra cosa. Entonces también tenemos el if y switch. Entonces en este caso en Python existe el if y este no existe. Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí vemos un ejemplo donde dice, entonces tenemos el inicio y el final, que ya hablamos sobre que todo programa debe tener un inicio y un final. Y está la condición, entonces dice, si se cumple la condición, entonces acá está. Vamos a venir nuevamente acá. Si se cumple la condición, entonces haga esto. Pero si no se cumple la condición, entonces haga esto. Y listo, aquí ya entonces ya tenemos el final. Es así de básico, sin embargo más adelante pues lo vamos a ver en la práctica. Vamos a venir por acá. Entonces ahora ya vamos a tener operadores aritméticos con los cuales vamos a hacer pues como diferentes cosas, pues diferentes operaciones. En la parte de automatización para DevOps no es que veamos pues como mucha matemática que digamos, no, para ser sinceros. Entonces listo, aquí tenemos el operador, tenemos el más, el menos, la multiplicación, la división, el módulo que nos permite saber, pues normalmente se utiliza para saber si un número es par o impar. Este que nos devuelve un valor entero cuando hagamos una división, y la exponenciación, que es por ejemplo decir, no sé, 4 por 4 cuánto da, entonces, o 4 a la 2, entonces es para eso. Listo, vamos a continuar. Entonces ahora tenemos operadores de asignación, que pues estos sirven pues como para acortar, o es como un shortcut, entonces pues como para acortar las cosas. Entonces por ejemplo tenemos operador de asignación de A más igual B es igual a poner A es igual a más B. Listo, entonces como vemos acá se ve como más cortico. Igual acá A menos igual B es lo mismo que si pusiéramos A es igual a menos B. Y estos son los operadores de asignación, es como para cortar código, es como para hacerlo más cortico. Entonces acá lo mismo, A multiplicación igual B es igual que A es igual a A por B. O sea, es esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que decir que A es igual a A por B. A en este caso sería la variable. Entonces en este caso este sería la clave o el key, que ya lo hablamos hace un momento. Y ese sería el valor de eso. ¿Listo? Y en este valor estamos haciendo una operación matemática. Entonces nosotros por acá podríamos definir, no sé, podríamos definir que A vale 3 y que B vale 5. Entonces aquí nosotros con los operadores de asignación podríamos poner algo como esto: A por igual B, que equivaldría a decir a poner lo mismo que A es igual a por B. Entonces, ¿cuál es el resultado en el momento que ejecutemos el programa? Entonces va a ser 3 por 5. Entonces acá le estamos diciendo que A por B. Entonces le estamos diciendo 3 por 5. Como resultado nos va a dar 15. Básicamente esos son los operadores de asignación. Aquí tenemos esta tabla por si la necesitamos luego. Listo, los prioridad de los operadores aritméticos. Entonces, por ejemplo, si tenemos en una misma línea una operación aritmética, como digo, esto lo estamos viendo por contexto, pero es muy posible que esto no lo vayamos a utilizar en el momento que vayamos a hacer un script para automatizar una cierta tarea, pero pues puede ser que se presente, entonces es bueno saberlo. Entonces aquí vamos a ver que si por ejemplo tenemos en una misma línea una operación aritmética que incluye estos símbolos, entonces dice que primero se va a resolver lo que haya entre paréntesis, luego se va a hacer la exponenciación, después se hace la multiplicación, la división y el módulo, y por último se hace la suma y la resta. Si tenemos pues como una línea que incluye todos estos operadores aritméticos. Sin embargo, más adelante pues que veamos pues como algo para aclararlo más.
Ahora tenemos operadores de comparación o relacionales. Estos operadores de comparación se utilizan mucho en las condiciones que trabajan pues con las condicionales, como la condicional if. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el mayor que, el menor que, el igual a que, el no es igual, el mayor o igual o el menor o igual. Listo. Y acá entonces nos dice, nos explica pues cada cosa. Mayor que, verdadero si el operando de la izquierda es mayor que el de la derecha. Entonces digamos que si acá cuando decimos verdadero sí, quiere decir que se cumple la condición. Entonces digamos, por ejemplo, aquí tenemos un 8 y acá tenemos un 5, ¿cierto? Entonces aquí es verdadero o es falso. Aquí es verdadero porque el 8 sí es mayor que 5. Si yo pusiera un 3 y acá pusiera un 7, entonces 3 es mayor que 7, no es mayor. Entonces en este caso sería falso. Más o menos así. Luego, nuevamente, como digo, lo vamos a explicar ya pues con el código. Pero esto es muy fácil. Operadores lógicos. Entonces tenemos otros operadores que son lógicos, pues que se utilizan, que son los siguientes. Son el OR, el AND. Entonces para que en el operador AND la condición nos dé como verdadera, ambos valores tienen que ser true. Listo. Entonces tenemos que tener, digamos, por ejemplo, si hacemos una comparación entre dos cosas, entonces lo que tenemos que lograr es un resultado, o sea, las dos cosas tienen que ser verdaderas. Listo, las dos condiciones se tienen que cumplir para que tengamos un true. De resto vamos a tener siempre un false. Eso es lo primero. Luego tenemos un OR. Entonces en el OR podemos cumplir algunas de las condiciones a excepción de cuando las dos son falsas. Si las dos condiciones son falsas, entonces el resultado es falso. Pero si alguna de las condiciones es true o si las dos son true, entonces siempre nos va a dar true o verdadero. Esto en principio puede parecer pues como complicado para las personas que no saben nada de esto, pero es bastante sencillo. Luego lo vamos a ver que es demasiado sencillo. Y luego está el operador de negación, que es cuando la condición nos da verdadero, entonces la pasamos a falso, y cuando nos da falso la pasamos a verdadero. Aquí también tenemos una prioridad de los operadores lógicos. Dice, este es el orden de prioridad si es que tenemos varios operadores lógicos juntos. Entonces primero vamos a darle prioridad al NOT, después al AND y después al OR. Listo, nuevamente, esto lo vamos a ver más adelante. Prioridad de los operadores en general. Entonces, ¿cuál es la prioridad si tenemos en una misma condición o en una misma línea todos estos operadores? Entonces, primero vamos a tener los paréntesis, la exponenciación, después la multiplicación, el módulo, el operador lógico NOT, después el más, el menos, el operador lógico AND, después el mayor que, menor que, igual que, mayor que, o mayor o igual que o menor o igual que, el diferente creo que se llama, y el OR, que es el operador lógico. Entonces esas serían pues las prioridades para que lo tengamos en cuenta, pues por si tenemos una situación donde tengamos todo esto junto o donde tengamos algunos de estos juntos, ya sabemos pues como cuál es la prioridad con la cual se van a evaluar. Entonces dice funciones. Vamos a hablar sobre las funciones. Las funciones es una parte importante a la hora de programar. Entonces dice que las funciones permiten definir un bloque de código reutilizable que se puede utilizar múltiples veces dentro de un programa. Entonces por eso se llama función, porque permite configurar funciones. Entonces digamos que nosotros necesitamos una función que va a hacer, por ejemplo, una labor de multiplicar. Y esa labor de multiplicar la vamos a repetir varias veces en el mismo código o incluso en otro script por fuera, porque hay los scripts, digamos, por ejemplo, tenemos el script número 1, el cual tiene la función multiplicar. Y tenemos el script número 2, el cual pues tiene otras funciones, pero si yo quiero coger la función de multiplicar que tiene el script número 1, puedo llamar o importar las funciones de este script.
Entonces puedo hacer eso. Entonces, digamos, si yo voy a multiplicar varias veces dentro del mismo código, o si quiero reutilizarlo desde otro script, entonces puedo crear una función que haga una tarea específica, la cual puedo reutilizar. Entonces dice, las funciones nos ayudan a reducir el número de líneas de nuestro código. Entonces una función se ejecuta únicamente cuando es llamada. Tener en cuenta esto, nosotros declaramos la función, pero para que se ejecute la tenemos que llamar. Si no la llamamos, entonces no se va a ejecutar. Entonces hay tipos de funciones que están predefinidas. Hay algunas que están predefinidas por Python. Python tiene muchas funciones predefinidas. Por ejemplo, la función de print. Normalmente en Python las funciones van así. Tienen como un nombre y empiezan en paréntesis y terminan en paréntesis. Y dentro de los paréntesis nosotros ponemos los parámetros o argumentos. Entonces, esto es una función predefinida que lo que nos permite es poner en pantalla algo que nosotros le digamos aquí podemos poner una variable, en print podemos poner una variable, un texto, etc. Entonces esto es una predefinida por Python. Y hay otras que son definidas por el usuario, como por ejemplo la que estamos hablando de multiplicar. Básicamente estas son los conceptos más importantes que necesitamos a la hora de programar. Ya hablamos pues que hay otras cosas como que se habla de pseudocódigo, que entonces se hacen todos los pasos, o la ejecución, se describen todos los pasos para resolver una situación. Todo esto va muy relacionado con lo mismo. Entonces vemos que pseudocódigo, algoritmo, programación y metodología es básicamente lo mismo. Ya vimos conceptos que son muy importantes que vamos a ir entendiendo más a profundidad en próximos videos. Entonces, si te gustan estos videos, suscríbete al canal y nos vemos en próximos videos.